Buenos días a todos y todas. Queremos darles la bienvenida a un nuevo ciclo de charlas organizado por el Ministerio de Salud a través del Departamento de Pueblos Indígenas e Interculturalidad y el Departamento de Salud Digital. Este ciclo de charlas va a tratar los temas de salud de personas migrantes en contexto de pandemia. Para esto dejo con ustedes a Josette Iribarne Wif, del Departamento de Pueblos Indígenas e Interculturalidad del Ministerio de Salud, quien será nuestra moderadora del día de hoy. Bienvenida, Josette. Hola, buenos días a todos y a todas. Muy contento de hoy día iniciar este ciclo de charlas de salud de migrantes en contexto de pandemia. Quisiera en primer lugar agradecer a todos y a todas las que se han conectado y los que se van a ir conectando en el transcurso de la jornada. Además de agradecer especialmente a la Organización Internacional para las Migraciones, que bueno, nos ha apoyado siempre, hace mucho tiempo que trabajamos juntos, y que hoy permiten que esta actividad se realice. También agradecer a Hospital Digital, y bueno, agradecer a Carlos Van der Laat, nuestro expositor, que hoy día nos acompaña. Bueno, el objetivo de estas charlas, de este ciclo de charlas, es entregar herramientas a los funcionarios de salud y en general a las personas colegas que trabajan con personas migrantes, para poder responder de mejor manera, de manera más adecuada a las necesidades de esta población en el contexto de la pandemia. Pero también queremos, como parte de los objetivos de esta jornada, entregar elementos para hacer un análisis crítico, esto es una mirada ya como de mediano plazo, de lo que ha sido la pandemia, cómo ha impactado en la población migrante y también cómo ha sido la respuesta. Bueno, para comenzar voy a compartir con ustedes una pequeña presentación para contextualizar este ciclo de charlas, porque no todos conocen lo que hacemos desde el sector salud en el tema migrante. Aprovecho de decirles que la idea es que ustedes puedan realizar sus consultas a través del chat, y al final de la presentación de Carlos podemos responder algunas. Bueno, este ciclo de charlas de salud personas migrantes en contexto de pandemia, las iniciamos con 2 charlas internacionales. La idea es poder tener una mirada global, internacional, con las recomendaciones de los organismos internacionales. Nos acompaña hoy día Carlos Van der Laat con la charla La inclusión como respuesta inteligente frente al COVID-19, y el 22 de julio nos acompañará Karen Carpio de OIM, Oficina Regional Costa Rica, con la presentación Implicaciones de pandemia para la salud mental y bienestar psicosocial de migrantes en espacios de vulnerabilidad, recomendaciones para la acción. La idea después es seguir con otro ciclo de charlas con referentes nacionales que nos puedan dar también recomendaciones más contextualizadas en los territorios y a ahondar en algunos aspectos específicos. Bueno, es importante tener un marco general sobre el trabajo de migración y salud en el sector salud. A partir del 2003, el Ministerio de Salud empieza a tomar medidas de inclusión de la población migrante en el sistema de salud. Esto podríamos decir que se consolida el 2017 con un marco general que hoy día nos rige, que es la Política de Salud Migrantes Internacionales. Este fue un proceso participativo que además se construyó con redes asistenciales, con la Subsecretaría de Salud Pública, FONASA y la Superintendencia, a través de un equipo asesor sectorial que aún está vigente. Esta es una política que tiene un enfoque principalmente de derechos humanos e interculturalidad, y que busca disminuir las barreras de acceso de la población migrante a la atención de salud, y también en mejorar la salud de la población migrante. Dentro del trabajo de la política de salud migrante, en la línea de armonización de normativas con enfoque de derechos humanos, se emite el decreto 67, que podríamos decir que es una medida de protección financiera muy importante, sobre todo hoy día, difundir esta información. Este decreto permite que aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad, población en situación irregular, puedan acceder como beneficiarios de FONASA en el tramo de gratuidad. Como digo, esto es muy importante,
sobre todo hoy día porque mucha población no sabe que tiene este derecho y que puede acceder a todas las prestaciones del sistema de salud, incluidas las que hoy día son de vigilancia epidemiológica y de salud pública, ¿no? Además de la atención de salud. Esta medida es una medida de equidad que busca igualar derechos de salud a todas las personas habitantes del territorio nacional de acuerdo a la normativa vigente. Desde un punto de vista programático, el Ministerio tiene dos líneas importantes: el programa de acceso a la atención de salud migrantes de atención primaria, que se trabaja en conjunto con los servicios de salud. Este programa está en aquellas comunas que tienen más población migrante, pero hay orientaciones para todo el país respecto al trabajo con migrantes. Desde la Seremía de Salud existe el programa de Migración y Salud, que también cuenta con recursos para desarrollar acciones de disminución de barreras y el trabajo con los programas de salud. Finalmente, ¿cómo esto baja al territorio? A través de nuestra red de salud migrante. Esto es muy importante, saber que existe un referente de migrante en la Seremía de Salud, en los servicios de salud, en la atención primaria y en los hospitales, y que existe un trabajo coordinado entre todos ellos, y que ha funcionado durante la pandemia. Por otro lado, también desde redes asistenciales existen alrededor de 100 mediadores interculturales, facilitadores lingüísticos, que también han estado funcionando y han apoyado mucho el trabajo durante la pandemia. Bueno, ¿cuáles han sido los lineamientos de trabajo? Nosotros entendemos, no voy a profundizar esto porque lo va a profundizar Carlos seguramente, entendemos la condición de migración como un determinante social de la salud. Es muy importante señalar que las condiciones en las que viven, en que migran, las condiciones laborales, las barreras que tienen a los servicios de salud, afectan directamente los resultados de la población migrante, y entonces una población que está en una situación de mayor vulnerabilidad y está en una mayor exposición a riesgos. ¿Cuáles han sido los lineamientos? Fortalecer el acceso y la no discriminación, y también evitar la estigmatización, difusión de derechos, cómo funciona el sistema de salud, transversalización en los programas, es decir, que este no es una línea de trabajo segregada, sino que la idea es que cada uno de los programas, nosotros trabajamos, voy a poner como ejemplo, con el programa de adolescentes, con el programa de infancia, con el programa de salud mental, incorporen las temáticas de migración y salud en sus líneas de trabajo, desarrollar estrategias interculturales, participación, enfoque comunitario de cohesión social y también trabajo intersectorial, y sensibilización y capacitación de los funcionarios de salud en temáticas de migración y salud. Respecto al COVID-19, podríamos decir que lo que se ha promovido es que existe una adecuación para minimizar riesgos en esta población, reforzar medidas de autocuidado individual y comunitario, trabajar en comunicación de riesgo, en trabajo comunitario con líderes y lideresas, y por último, podríamos decir que una vigilancia comunitaria para detectar casos de manera temprana y evitar la propagación y la consulta tardía. Nosotros desde DIPOL también hemos hecho una adecuación presupuestaria y estamos trabajando un plan de iniciativas regionales que se están desarrollando en los territorios, difusión de derecho y prevención, y en comunicación de riesgo. Nuestros colegas han trabajado con los líderes a través de WhatsApp, bueno, cómo se ha podido, digamos, con las limitaciones que existen en la pandemia. Han hecho videos, una serie de cosas, y bueno, este trabajo lo hemos hecho de manera en coordinación con OIM, y nos han apoyado en esta línea, como a través de adecuación de material gráfico, de prevención, enfoque de derechos humanos intercultural, y por otro lado también en una línea de acción que es una respuesta integral en aquellos lugares donde hay más hacinamientos, sitios colectivos como viviendas colectivas o campamentos, y aquí hemos trabajado muy fuerte además con UNFPA, en un trabajo intersectorial que hoy día estamos desarrollando con algunos municipios, y que incluye, además de visitas en el territorio junto con la Seremi, en materiales de comunicación de riesgo, una guía de líderes y lideresas, trabajo de violencia de género, salud mental, prevención de salud ambiental comunitaria. Este material está en preparación, que también lo vamos a hacer llegar a todo el país. Bueno, y el ciclo de charlas.
Bueno, voy ahora a presentar a Carlos Vanderlat y le voy a dar paso a su presentación, la inclusión como respuesta inteligente frente al COVID-19. Bueno, Carlos es coordinador global del Programa de Salud y Migración de la Organización Internacional para las Migraciones, sede Ginebra. Él es médico familiar, tiene una maestría en Derechos Humanos, tiene una larga experiencia en el trabajo con grupos en situación de vulnerabilidad, como pueblos indígenas y migrantes, además de haber sido consultor de UNICEF y de OPS, entre otras cosas. Ha trabajado desde la academia, también desde el gobierno. Bueno, durante 9 años, voy a leer esto porque para no equivocarme, él fue oficial regional de salud y migración de la región de las Américas para OIM. En ese periodo, cuando cumplía ese cargo, nos visitó, nos acompañó al inicio de construcción de la política de salud migrante, así que conoce el contexto nacional, ha ido al norte, también en Santiago. Así que sin más, dejo con ustedes a Carlos y espero que esta presentación, y así lo creo, va a ser un aporte importante para el trabajo que desarrollamos. Perfecto, muchísimas gracias, Josette. Realmente es un gran honor, es un gran placer estar con ustedes el día de hoy. Realmente siempre pues llevo muy de cerca a Chile en mi corazón con todo lo que hemos vivido, lo que vivimos por allá en algunos momentos, y definitivamente como buena práctica siempre seguimos la enseñanza de Chile en términos de un país que ha sido siempre buena práctica y utilizado para poder demostrar cómo deben hacerse las políticas de salud inclusivas en otros países. Entonces, realmente muchas gracias y es un gran gusto estar acá. La idea es básicamente pues tener un conversatorio con ustedes. Dadas las circunstancias, pues será un poco más como un monólogo, pero esperamos que al final podamos, a través de preguntas con el chat, pues también tener algún tipo de conversación. Todo lo hacemos con una muy buena intención y muchísimo cariño, y como les digo, la intención de esto principalmente es pues presentar la situación global de una forma que nos permita reflexionar en qué manera podemos mejorar la respuesta que estamos realizando frente al COVID en Chile. Entonces es darnos cuenta de qué está sucediendo en el mundo para poder de esa forma focalizar hacia Chile en otras sesiones. En realidad estoy seguro de que esto, lo que voy a decir, no es nada nuevo para ustedes, que son expertos y expertas en la temática, pero quizás, y estoy seguro que va a abrir el pensamiento y la perspectiva. El tema, debo decirlo, es altamente cambiante, muy dinámico. Lo que voy a presentar hoy probablemente ya mañana cambió, ¿no? Porque es altamente dinámico ahora con el COVID-19. Y luego, definitivamente, pues debo decir que las respuestas deben ser ajustadas a los contextos. Entonces, la respuesta va a ser muy diferente en Antofagasta, por ejemplo, que en Metropolitano o que en otras áreas de Chile. Pero bien, igual las experiencias que tengamos en cada uno de los lugares o que existen en otros países también tienen que ser utilizadas también para prepararse para el futuro, ¿no? Y esto es un poco la idea con esta presentación. Aquí, por ejemplo, están viendo, este es un mural que está en la frontera entre Haití y República Dominicana, y es un ejemplo, creo yo, de comunicación de riesgo, ¿no? De campañas específicas en zonas a donde hay mucho movimiento de personas que permiten que la persona se identifique, mire y se identifique y pues lleve a cabo acciones preventivas. Disculpas, pero no sé cómo voy a... Entonces, bueno, empiezo con algo un poco aburrido, pero creo que también es importante a modo de presentación, presentar un poco lo que es la Organización Internacional para las Migraciones. En realidad, como ustedes pueden ver, pues está consagrada al principio de que si migramos de una forma ordenada, con condiciones humanas, de una forma segura, con acceso a servicios de salud, con condiciones adecuadas, pues vamos a generar grandes beneficios tanto a la persona que migra como a la comunidad de origen, a la comunidad de destino.
Y esta es nuestra filosofía y nuestro norte. En realidad estamos enfocados a tratar de fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias. Funcionamos muchísimo desde el punto de vista multisectorial, porque nuestro gran aliado es las direcciones de migración, relaciones exteriores, etcétera. Y a través también, pues, de la División de Salud, trabajamos muy de cerca con los ministerios de salud. Entonces, nuestro trabajo es, pues, lograr esa unión multisectorial. Definitivamente, nuestro enfoque es mucho hacia el respeto de la dignidad humana y buscamos siempre el bienestar en todo esto. Tenemos 173 Estados miembros, somos una organización, un grupo, una organización intergubernamental. Somos de Naciones Unidas, somos la agencia de migración de las Naciones Unidas. Tenemos 436 oficinas, 34 de ellas en Latinoamérica, casi 14,000 funcionarios de 170 diferentes nacionalidades, si no me equivoco. Y bueno, estamos en Chile desde el 1951 trabajando muy de lleno en apoyar principalmente al Ministerio de Salud, definitivamente. También a nivel de salud, pues hacemos a nivel global, tenemos también bastantes proyectos, por ejemplo, proyectos de respuesta a emergencias. Tenemos también, estamos a cargo de todo lo que son procesos de chequeo médico para el reasentamiento. Son estas personas refugiadas que están en un campamento de refugiados en algún lugar del mundo y que van a ser reasentadas en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, etcétera. Entonces, OIM tiene equipos médicos con laboratorios para garantizar que esa persona tiene condiciones para viajar y que su salud no se va a ver afectada a la hora de hacer ese trayecto. También trabajamos muy de lleno específicamente en la respuesta a VIH, malaria, tuberculosis, atención psicosocial en general. Pues tenemos un portafolio bastante amplio, siempre vinculado con poblaciones migrantes, poblaciones refugiadas, desplazados internos. Y bueno, ahora definitivamente también muy enfocados a la respuesta frente al COVID. Entonces, bueno, ya entrando un poco en materia, pues todo inicia con la aparición de este señor que pueden ver ustedes ahí. Interesantemente, al inicio pensamos que sería algo del sector salud, afectando a personas más que todo con condiciones ya preexistentes, generalmente adulto mayor o personas con diferentes condiciones preexistentes. Y pensamos que todo iba a estar centrado en salud. Pensamos que si fortalecíamos nuestros servicios de salud, íbamos a lograr pasar bien esta prueba, ¿no? Y pensábamos incluso que los países con mejores servicios de salud también podrían fácilmente superar la prueba. Y al inicio estuvimos muy angustiados por aquellos países que tuvieran o que tenían sistemas de salud muy débiles en general. Entonces, esto fue la primera visión que tuvimos cuando se presentó este señor. Pero no, empezamos a oír muchas voces, a oír mucho ruido por algunas partes. Nos dimos cuenta de que el tema también en muchos países se estaba politizando. Esto tomando en cuenta de que se estaban generando nuevas políticas, muchas de ellas muy buenas en general, algunas políticas más inclusivas, permitiendo, por ejemplo, que se alargaran los periodos de visa o incluso permitiendo el aseguramiento o el acceso a servicios de salud para otras categorías de grupos de población migrante, etcétera. Pero también nos dimos cuenta de que había en muchos países grandes vacíos para la inclusión a población migrante. Y luego también se está dando y se da el tema de la politización del contexto, donde entonces se empieza a utilizar el virus más que todo con tipos más bien como de campaña política y se empiezan a dar rivalidades políticas. Y bueno, lo que ha demostrado todo esto es que en los países donde se ha generado esta politización, pues los efectos han sido para muchos grupos de población. También nos dimos cuenta de la importancia del comportamiento y la percepción personal de la salud frente a la enfermedad. Específicamente personas negando totalmente la existencia del virus, gritando libertad por las calles en vez de entrar en cuarentena o de utilizar su mascarilla como se recomienda según la evidencia. Y bueno, nos dimos cuenta de que se estaba empezando a complicar la situación un poco. Luego entendimos también que la
luego fuimos entendiendo poco a poco que el vínculo, que esta enfermedad también tenía un vínculo enorme con las condiciones o el estatus socioeconómico, con la ocupación de la persona, con condición de pobreza también. Y nos fuimos dando cuenta de todas estas cosas. Empezamos a darnos cuenta de la importancia de las condiciones de saneamiento en las casas, en los lugares de trabajo, en la calle, etcétera. Todo lo que son condiciones físicas, condiciones ambientales, etcétera. Y luego, finalmente, muy escondidos en algunos de los países, empezaron a salir a flote también verdades escondidas. Todos aquellos prejuicios sistémicos, todas aquellas barreras estructurales basadas en raza, en etnia, todas aquellas inequidades ahora con el COVID-19 son visibles. Incluso en sociedades que se consideraban muy de avanzada, pues empezaron a salir a flote grupos de población que estaban totalmente en condiciones de muchísima vulnerabilidad. Y luego también nos empezamos a dar cuenta del enorme peso de la movilidad humana, para bien y para mal, ¿no? Nos hizo pensar mucho en las fronteras, por ejemplo, tanto que invertimos en las fronteras y bueno, nos hemos dado cuenta con el virus de que las fronteras, al cerrar una frontera, lo que se ha logrado es atrasar la llegada del virus, quizás enlentecer un poco la llegada del virus, pero nunca evitarlo. Nos dimos cuenta también del enorme costo que tiene cerrar fronteras, del enorme costo que tiene para la sociedad en general detener una economía por completo y definitivamente del enorme costo humano que se ha generado también vinculado al encierro, ¿no? Al evitar esta movilidad, este movimiento. Y por eso creo que es muy importante empezar a estudiar más y empezar a tomar en cuenta esto que hemos aprendido a través de esta crisis para poder conocer mejor todos estos aspectos de migración y movilidad humana y cómo impactan en la salud de las personas y en la condición de vida de las personas. Tenemos grandes desafíos definitivamente. Como dicen, el nuevo normal, vamos a ver cómo se genera ese nuevo normal, pero genera grandes desafíos para nosotros como funcionarios de salud, para nosotros como trabajadores humanitarios en general, para la sociedad en general, pues genera grandes desafíos. Y bueno, anteriormente, pues antes del COVID hablábamos de no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Ese ha sido siempre el tema importante durante estos últimos años, de no dejar a nadie atrás. Y ahora yo creo que con el COVID estamos aprendiendo muchas cosas y ahora yo creo que ya no se trata de no dejar a nadie atrás, sino que ahora se trata de que si alguien queda atrás, nadie se mueve hacia adelante, ¿no? Y esa es la realidad. Es decir, como mundo, como sociedad que somos, como un solo planeta, si no caminamos todos juntos, pues definitivamente no vamos a lograr avanzar. Y esto creo que es una de las enseñanzas que hemos aprendido a un alto costo, a un altísimo costo. Ahora bien, decimos que la población migrante, población afrodescendiente, población latina en general, ha sido mayormente afectada. Si bien todavía hay poco estudio al respecto, pues sí hay datos ya que han ido saliendo que son bastante claros. Por ejemplo, este estudio de Kim y Botswick es un estudio bastante interesante realizado en Chicago, por ejemplo, donde habla que para abril 13,000 casos confirmados en Chicago, de los cuales 46% eran en población afrodescendiente, donde nos empezamos a dar cuenta de esta separación, ¿no? De esta separación o de este enfoque. Empiezan a salir a flote todas estas diferencias étnicas en general. En Los Ángeles, por ejemplo, la población latina altamente afectada, como podemos ver en los números, incluso afectando de forma importante a un grupo etario más joven, que llama muchísimo la atención, pero que está muy bien justificado, porque este grupo joven es el grupo que está más expuesto. Es el que está en las calles, el que se queda trabajando, el que continuó su vida en general, a pesar del encierro, ¿no? Empieza a tener más exposición. Realmente nos damos cuenta de que la inequidad impide la cohesión social, va también a alargar la polarización, va a separar comunidades, va a separar naciones en general. Finalmente, como estamos viendo en el contexto mundial actualmente, vamos a ver que esta inequidad genera un alto impacto en la vida de muchas personas y principalmente en la capacidad de respuesta de las autoridades también, que eso es lo que preocupa.
Realmente es difícil para el sector salud, por ejemplo, trabajar cuando existe una inequidad tan marcada, ¿no? Se dificultan las estrategias para poder llegar a ciertos grupos de población si la comunidad está polarizada, si está separada, dividida. Y bueno, esto es lo que tenemos que verlo y estudiarlo con mucho detalle, lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que está sucediendo en Brasil, en México. Todo esto debe de considerarse y estudiarse con muchísimo detalle. También tenemos en Nueva York, donde es evidente que la enorme diferencia que existe por raza, siendo los latinos definitivamente los más afectados, tanto en morbilidad, como pueden ver acá, en cantidad de casos, como en mortalidad también. Lo podemos ver en estos gráficos, definitivamente de forma muy importante, donde nos damos cuenta de que por cada 10,000 personas, 73 van a ser en el lado latino, ¿no? Vean la diferencia entre la población latina con el resto de las poblaciones. O igual, si hacemos la comparación en base a mortalidad, donde nos damos cuenta de que sí, la mortalidad ha sido muchísimo más alta en hispanos, en población afrodescendiente, eso en relación a la cantidad de personas que hay en estas comunidades. Entonces, bueno, nos hace pensar realmente hacia qué es lo que estamos, frente a qué nos estamos enfrentando. Y definitivamente ahora nos damos cuenta de que no es una crisis de salud como pensamos inicialmente, sino que es ese entrelazar de 4 crisis en general. La crisis de salud, la crisis socioeconómica, la crisis de protección y lo que no supe nombrar, pero le puse humano, ¿no? Y que tiene que ver más que todo cómo nos miramos, cómo miramos al otro más bien. Esta crisis también desde el punto de vista de cómo miramos a los demás, cómo corremos a salvarnos, pero sin tomar en cuenta al otro, a la otra persona, ¿no? Esta crisis también en términos de humanidad. Y cómo el miedo pues, nos puede también convertir, nos puede hacer diferentes, nos puede cambiar muchas cosas. Entonces, entrando a conversar un poco sobre la crisis de salud, pues sí, tenemos alta morbilidad y alta mortalidad. Y ahora nos hacemos la gran pregunta, ¿no? El por qué. Y bueno, se trata básicamente por muchas condiciones, pero quizás la condición que quiero hoy recalcar y que quiero destacar principalmente es el hecho de que las poblaciones migrantes no están asumiendo un rol pasivo frente a esta crisis. Es interesante ver cómo la sociedad ahora, debido a este virus, pues está comenzando a ver ese papel esencial, como llaman ahora, ¿no? El papel esencial de las personas, es el rol esencial de las personas, donde una gran mayoría son personas migrantes, son aquellos que están en la primera línea de acción, son aquellas personas que deben, tal vez no lo son, lamentablemente, pero deben ser reconocidos como los héroes de toda esta historia, que se presentan o que se han estado presentando a trabajar todos los días para limpiar las calles, para limpiar los hospitales, para mantener los stocks en las tiendas, para poder vender productos. Igual también para atender a los enfermos. Tenemos grandes cantidades de enfermeros, enfermeras, médicos, etcétera, trabajando en los hospitales con definitivamente que son poblaciones migrantes. Y esto no es necesariamente reconocido. Definitivamente no se le reconoce este rol. Lo que sí estamos viendo a través de los números es que este rol activo también está significando mayor exposición al virus. Y eso también es una de las razones por la cual existe esta alta mortalidad y esta alta morbilidad. Vemos prácticamente en términos del funcionario de salud, podemos ver aquí en esta gráfica de forma muy interesante cómo en los países más afectados por COVID-19, al menos en estos 10 países que fueron muy golpeados por el COVID, tenemos cantidades enormes de personal médico y de personal de salud trabajando ahí. Por ejemplo, Suiza, un ejemplo, 47% de los médicos y 32% de enfermeros nacieron en el extranjero, ¿no? Entonces, vemos realmente la importancia de todo esto. Y luego la importancia o el discurso de la sociedad por detrás, ¿no? Donde vemos personas que dicen, abran la economía, déjennos salir, abramos el mercado de nuevo, ¿no? Pero
inmediatamente se vuelven a esconder un poco en sus apartamentos, en sus casas, y sí, el que abre la economía al final termina siendo su empleado, el migrante, la persona que es la que termina exponiéndose directamente al virus. Entonces, todas estas son condiciones que lamentablemente están generando una mayor morbimortalidad, sumando también pues, medidas de cuarentena que son más manejadas, basadas principalmente en estigma, en discriminación, o principalmente también por malas condiciones laborales, donde estas personas realizan labores, pero sin el debido equipo de protección, etcétera. Así como también, obviamente, los sistemas laborales, muchísima explotación. Además, importante centrarnos nuevamente en la migración como un determinante social de la salud. Vemos cómo, pues, miles y miles, docenas de millones de personas vulnerables en movimiento viven en cuartos, en cuarterías, lugares donde definitivamente las condiciones sanitarias son muy malas y donde es muy fácil la propagación del virus. Por esto es importante también reconocer todas estas condiciones y formalmente adaptar nuestras estrategias para poder ir también cambiando la forma en la que estamos teniendo intervenciones con estas poblaciones y poder definitivamente llegar a generar pues, cambios más duraderos y mejores condiciones de vida para todas estas personas. Se trata más que todo de, en general hacemos a veces medidas que para estas realidades son totalmente ineficaces, ¿no? Entonces, como por ejemplo, o incluso basadas en estigma, basadas en discriminación, como por ejemplo, si tenemos un campamento de refugiados, por ejemplo, decidimos cerrar con policía alrededor para que las personas no salgan de ahí, ¿no? Eso definitivamente es generar una olla de presión, es más bien poner no solo a las personas que están adentro en muchísimo riesgo, sino que también en algún momento esto termina por estallar y termina también perjudicando la salud de todos. Entonces, en realidad, la forma no es cerrar puertas, la forma más bien es brindar servicios, es generar inclusión, es generar intercambio de comunicación, prácticamente es inclusión. Y eso es el mensaje que queremos dar el día de hoy. Entonces, sí, incluso las medidas más simples como distanciamiento físico, lavado de manos, uso de máscara, son simplemente imposibles en el contexto tan difícil en el que se encuentran, ¿no? Entonces, sí, evitemos tocarnos, evitemos, si tenemos algún resfriado, pues mantengámonos alejados de las personas, pero ¿qué pasa si esta es la condición de mi familia, ¿no? Donde definitivamente estoy compartiendo incluso ni siquiera una habitación, sino que una tienda de campaña, la estoy compartiendo con otras familias, donde comparto comida, servicios sanitarios, etcétera, con grandes grupos de población. Entonces, claro, cuando llegamos las autoridades de salud a decir, evitemos, mantengámonos separados, hay que ser, pues, realista. Igual, nos decimos, lávense las manos frecuentemente, usemos jabón, usemos agua, utilicemos gel de alcohol. Y claro, desde el punto de vista de salud lo hacemos con muy buena intención, pero desde el punto de vista de efectividad de estas medidas, pues no logramos llegar a estas poblaciones que están definitivamente en mayores condiciones de vulnerabilidad, viviendo en campamentos, en caseríos, donde no llega el agua, donde definitivamente no podemos lavarnos las manos por algo tan básico como que no tenemos agua. Y bueno, es muy importante entonces reiterar también otro elemento importante de toda esta crisis de salud, pues se basa también en el acceso a la atención en salud. Y debemos de reiterar siempre la necesidad de enfoques inclusivos para las poblaciones migrantes y ahora más, todavía más ahora en la respuesta general frente al COVID-19. Se debe resaltar de que lo menos que nos debe importar en una situación de emergencia es el estado legal, la nacionalidad, los papeles. Eso no nos tiene que importar para nada. Y la forma inteligente de manejarlo es pues con un espíritu de cobertura universal de salud, con un espíritu de inclusión. Es cierto y es absolutamente ciertísimo que la lucha contra el COVID no se va a ganar, no se puede ganar, a menos que los planes de respuesta de los países, de las localidades, etcétera,
incluyan todo este aspecto de movilidad humana, incluyan a las poblaciones migrantes, a las poblaciones más vulnerables, a todas aquellas personas que están marginadas o en situaciones de vulnerabilidad. Es también importante decir que hace falta, o la crisis ha evidenciado también en muchos países, la necesidad de fortalecer servicios de atención primaria, servicios también de salud pública en espacios humanitarios o en lugares donde hay lugares de muy bajos ingresos. Y es cierto que todos estos son retos muy importantes. El tema del financiamiento sigue siendo un reto importante que debe discutirse. Situaciones de seguridad en algunos de los países en los que se trabaja, dificultades, por ejemplo, para mantener cadenas de suministros, etcétera. Hay muchísimos retos, pero es fundamental pues lograr garantizar una continuidad de los servicios. Y esto lo digo ahora muchísimo, ya no pensando en el COVID como tal, sino más bien en servicios esenciales que nos están generando en muchos países desde hace 2, 3 meses. Y qué es lo que va a pasar dentro de unos años cuando toda esa generación de niños no fueron vacunados, cuando tenemos dentro de unos meses a todas aquellas personas diabéticas totalmente descompensadas, donde personas con cáncer no lograron ser vistas a tiempo. Realmente es una gran ola que viene después de las famosas olas, que nos pone mucho a pensar como autoridades de salud en términos de cómo vamos a manejar estas situaciones que se ven en el horizonte o que ya estamos viviendo. Como les dije, en realidad la crisis también generó buenas prácticas. Logramos ver, por ejemplo, Portugal, Colombia, Qatar, que ampliaron categorías, tenían seguridad social o tenían atención médica para ciertos grupos únicamente de migrantes laborales, y pues ahora con la crisis lo que hicieron fue que ampliaron a otras categorías, es decir, hicieron todavía más universal su sistema de salud. Son cosas que, como les digo, aprendemos y que creo que tenemos que tomar muy en cuenta para las decisiones que vamos a tomar mañana, ¿no? Posterior a toda esta crisis. También pues nos deja mucho, nos hace pensar muchísimo las condiciones que se dan en algunos países donde la seguridad, donde no existe una seguridad social o donde no existe una cobertura universal, ¿no? Donde se están viendo casos en Estados Unidos, por ejemplo, de cobros de $1 millón, $1.200.000 por un internamiento de 4 semanas frente al COVID. ¿Y cómo hacen estas familias? Es decir, realmente, ¿cómo hacen estas familias para pagar de su bolsillo directamente todos estos costos que salvan vidas, pero que realmente no deberían pues llegar a esos niveles? Entonces, se evidencia la necesidad de sistemas universales, de coberturas universales frente a toda esta situación. Luego, hablando un poco sobre la crisis socioeconómica, pues nos damos cuenta de que las poblaciones migrantes sí que están siendo muy afectadas. Por ejemplo, en Australia, en abril, se hace esta encuesta a trabajadores migrantes donde indican que 50% ya para ese momento tenían ahorros únicamente para dos semanas. La mitad de este grupo de población ya había perdido su trabajo. 74% de estas personas entrevistadas ya no podían pagar la renta, con la gran agravante de que sus visas de trabajo estaban expirando, estaban terminando. Y pues esto hace que entonces pasamos de migrantes, trabajadores en condición regular, pasamos a tener grupos de población irregular, ¿no? Con todas las vulnerabilidades que esto trae en general. Y luego, con la gran dificultad de los cierres de frontera, donde simplemente es imposible regresar a sus países de origen. Aunque tengamos el dinero para pagar el vuelo, simplemente no hay vuelos. Simplemente quedamos atrapados en zonas de frontera o en los países de acogida, sin tener suficiente dinero, sin tener trabajo, etcétera, para poder subsistir. Y bueno, esto genera definitivamente una situación de mucho riesgo para grandes grupos de población. Aquí estamos hablando de grandes grupos de población que están sufriendo este tipo de angustias actualmente. Y las angustias no van solo para la persona que pierde su trabajo. Las angustias van también para las familias que quedan atrás y para los países los países de origen en general, donde estamos viendo una disminución de las remesas de una forma muy importante. Ven ustedes, menos de
109 billones este año, una reducción de 109 billones este año, afectando 800 millones de personas que viven de estas remesas, prácticamente su compra de comida, su acceso a la educación, la compra de medicamentos, acceso a servicios de salud, se da en base a la remesa que envían sus familiares desde el exterior. Y vemos, sí, que en general, pues, los países también que han sido más afectados frente a este virus son también los que generalmente envían más, o los que desde donde se produce más esa remesa, ¿no? Entonces, hay 8 de los países representan 25% de todas las remesas a nivel global. Estos son cifras verdaderamente muy, muy, muy altas. Vemos cómo, por ejemplo, en remesas hacia África subsahariana, principalmente de países del Golfo, caen en 20%, 23%, 22%. Y cómo esta gran disminución de remesas también entonces está afectando no solo a la persona migrante, sino también al país de origen, ¿no? Donde estas remesas son verdaderamente fundamentales y generando crisis socioeconómicas muy importantes. Luego pasamos a lo que es la crisis de protección también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que las condiciones de supervivencia ya existentes, prácticamente condiciones límites que las personas tienen, los ponían en riesgo. Ahora todavía peor, ¿no? Ahora tenemos más riesgos porque hay cierres de frontera, porque son cuarentenas muchas veces en condiciones donde compartimos la misma habitación, el mismo cuarto, se comparten 2 o 3 familias, entonces se genera violencia, se genera explotación sexual, violencia sexual. Todas estas condiciones generan trabajo infantil y definitivamente abren todas las puertas para lo que es tráfico de personas, y son perfectas condiciones para todo este tipo de situaciones. Luego tenemos un grupo de población también muy interesante, muy nuevo en general. Si bien siempre hemos tenido grupos de migrantes, principalmente laborales o trabajadores migrantes, que quedan varados por una situación principalmente de conflictos de guerra, etcétera. Ahora no, ahora este es un efecto global y estamos viendo grupos de poblaciones varadas a nivel global con muchísimas condiciones de vulnerabilidad. Vemos estudiantes que quedan sin poder viajar a sus países, que quedan fuera de las universidades, que no son aceptados más en el país donde están y que deben regresar, pero que no pueden. Vemos turistas también que quedan simplemente ahí varados en alguna zona de frontera sin las condiciones adecuadas. Y definitivamente muchos trabajadores migrantes en general. Personas que, como les digo, tienen mucha vulnerabilidad porque en estos espacios pues es muy limitado el acceso a los servicios de salud. Hay una enorme incertidumbre económica y definitivamente pues mucha ansiedad, depresión, riesgos a la salud mental que ustedes van a discutir también dentro de una semana sobre los temas de salud mental que son súper importantes. Y luego la gran preocupación de otras poblaciones, ¿no? El año 2019, sin que existiera todavía el COVID, se estimó un récord de 51 millones de personas desplazadas internas en el 2019 por guerras, por hambrunas, por diferentes condiciones. Y ahora ese es el gran pensamiento, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Porque esto todavía se va a aumentar. O sea, las estimaciones es de un aumento de 10 a 20% incluso de números como estos. Entonces, realmente hay que prepararse para lo que viene, y como sistema de salud tenemos que estar preparados, tenemos que estar desde ahora pues alistando todas las fuerzas y las estrategias para poder trabajar esto. Vemos el índice de riesgo del COVID, que es bastante importante. Generalmente este riesgo es en términos de prevalencia del virus en general, analizado en base a las condiciones de respuesta o a las condiciones del sistema de salud, y nos damos cuenta de que 10 de los países con mayor riesgo o con mayor índice de riesgo albergan 17 millones de personas desplazadas. Entonces es lo que les digo, estamos hablando de condiciones de vulnerabilidad ya existentes y ahora se suman nuevas condiciones, nuevas poblaciones, nuevos
nuevos retos frente a todo esto, generando una enorme crisis también desde el punto de vista de protección. Y luego, en el punto de vista de protección, bueno, tenemos que los cierres de frontera, los encierros, impiden también la implementación de la asistencia humanitaria. Todas estas acciones que pretenden salvar vidas, están enfocadas en salvar vidas, pues simplemente están detenidas porque al no existir pues, posibilidad de viajar, a las fronteras estar cerradas, se dan grandes retos para esta asistencia humanitaria. Y luego, gran incertidumbre desde el punto de vista del financiamiento, ya que no sabemos cuál va a ser el futuro en términos de financiamiento para acciones humanitarias a futuro, tomando en cuenta de que todos los países del mundo están siendo golpeados por esta crisis. Otros grupos importantes que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos siempre del ciclo de la migración, hablamos del retorno, de las personas que retornan. Muchas de ellas lo hacen de forma voluntaria y solicitan apoyo muchas veces a sus países para que se les ayude a regresar a sus casas. Se está viendo un fenómeno interesante de muchas personas que al encontrar condiciones tan complicadas en los países de destino, están regresando. Vemos flujos de población importantes ahora hacia Perú, por ejemplo, probablemente desde Chile, grandes grupos de población que van regresando a Perú y desde otros, bueno, desde Chile y otros países de la región. Vemos también flujos migratorios inversos, ahora gente yendo hacia Venezuela, por ejemplo, simplemente porque en los lugares de destino no han logrado encontrar pues, condiciones adecuadas. Y etcétera. Todo este tipo de grupos de población que ahora se aumentan, este tipo de movilidad que se aumenta ahora en la región, también con altas vulnerabilidades desde el punto de vista de riesgos a la salud mental, aceptando o en condiciones de cuarentena sin condiciones mínimas que puedan facilitar todo esto. Y también tenemos la parte de la suspensión de programas de reasentamiento. Entonces, en estos momentos nos hace pensar, ¿no?, de que estas personas, pues, igual personas que están buscando asilo, todos estos procesos de protección, todos estos marcos legales que se generaron porque las personas estaban en condición de muchísimo riesgo, ahora por el virus, pues está todo detenido. Y eso, pues, no debe, simplemente los de la persona son, no debería ser así, y nos hace mucho pensar, ¿no?, de los sistemas reales de protección actuales, de qué tan eficientes son estos sistemas para formalmente proteger a las poblaciones que están en riesgo. Y entonces, estos son un poco más de contextos, un poco de contexto global. Vemos, como les digo, 161 países con fronteras totalmente cerradas, 99 estados sin generar ningún tipo de excepción a este cierre de fronteras para personas que están buscando protección, que están buscando asilo, tomando en cuenta de que las situaciones de riesgo siguen ahí, las guerras siguen ahí, las personas huyen de la violencia sigue ahí o más bien ha aumentado en muchos de los países, pero ahora no existe un marco de protección que genere pues cierto grado que genere protección para estas personas. Entonces, nos damos cuenta de decir, ¿no?, una situación verdaderamente también de muchísimo riesgo para todos estos grupos de población. Vemos en términos de refugiados cómo los 15 países más afectados por el COVID actualmente están albergando 9 millones de refugiados. Y pues sí, lamentablemente estas personas refugiadas pues viven generalmente en campamentos o en zonas donde las condiciones sanitarias son verdaderamente muy malas y donde tienen verdaderamente muchísimos riesgos también. Entonces esto, pues, como les digo, nos hace mirar el bosque completo, ¿no?, con todos los diferentes elementos de estas 4 crisis que están siendo entrelazadas y que están afectando a tantas personas a nivel mundial. Hablando un poco sobre el trabajador migrante, pues hablamos también que en 15 de los países con mayor cantidad de casos confirmados, tenemos 62, 86% de migrantes en edades, pues, de 64 años, las edades productivas.
Y como ya vimos, son las personas que están siendo también que se están enfermando más, por lo mismo de que están teniendo más contacto, más exposición. Y luego, pues, sí nos damos cuenta de que también para las economías de los países, ahora que queremos abrir mercados nuevamente, ahora que queremos abrir las economías, bueno, se da esta gran duda, ¿no? ¿Ahora qué hacemos, no? Las fronteras están cerradas, se dio en muchos países donde prácticamente países acostumbrados a recibir mano de obra extranjera, donde definitivamente la población normal, que normalmente año tras año llega al país, que viene de Panamá, este año no logra cruzar fronteras y entonces está en riesgo toda la cosecha de café. Lo vimos también en Suiza, por ejemplo, se dieron casos también similares, donde incluso el país pagó charters, vuelos específicos y abrieron aeropuertos solamente para vuelos con población migrante trabajadora de diferentes lugares de Europa para poder también hacer frente a las necesidades agrícolas y otras necesidades. Y bueno, nos estamos dando cuenta de eso, de la importancia también de la persona migrante trabajadora en las economías de los países. Pero bueno, lamentablemente sin garantía de ingreso, también estos jóvenes trabajadores no tienen otra opción que continuar trabajando, ¿no? Que buscar cualquier tipo de trabajo, que aunque sean trabajos con muchísimo riesgo y aunque generen mayor posibilidad de contagio frente al virus, cuesta más cuidarse. En el tema de mujeres migrantes también vemos como 42% del total de los trabajadores migrantes son mujeres, principalmente con roles muy importantes en términos de oficios domésticos y también muy importantes en términos de cuidadoras. Entonces vemos como en estos centros hospitalarios o en casas de cuidado de adulto mayor, son mujeres migrantes también las que están en el día a día también. Y esto pues obviamente generando una mayor exposición al virus para todas estas personas. Hablamos también de que la gran mayoría de mujeres migrantes trabajan en economías informales, en países de baja renta y de renta media, lo que también genera mucha vulnerabilidad desde el punto de vista socioeconómico. Y luego, definitivamente decirlo, pues también la restricción de movimiento genera mayor violencia basada en género y también este encierro pues genera menor acceso a policía, menor acceso a servicios de justicia, a protección, etcétera. Y pues obviamente va a generar también condiciones de muchísima vulnerabilidad para la salud de las mujeres migrantes. Tomando en cuenta también que generalmente son discriminadas o estigmatizadas en doble vía, ¿no? Como mujeres y como migrantes. Y esto también debemos de tomarlo muy en cuenta. En general, estas son fotografías de cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Tenemos estos grandes campamentos con población rohingya en Myanmar, en Bangladesh, perdón, provenientes de Myanmar, donde las mismas personas están asustadas, no quieren acudir a los servicios, no quieren acudir a hacerse pruebas por problemas para evitar ser estigmatizados. Vemos también miedo de personas que fueron detenidas por su condición migratoria y que están en lugares totalmente hacinados, con muchísimo miedo desde el punto de vista del futuro que les espera frente al virus. Vemos también, pues, obviamente las pésimas condiciones sanitarias que se encuentran en muchos de esos campamentos de refugiados o campamentos de personas migrantes, también generando muchísima vulnerabilidad. Y vemos cómo el estigma y la discriminación también empieza a salir, se empieza a demostrar, ¿no? Con africanos simplemente por su color de piel o por su nacionalidad, siendo expulsados de hoteles, etcétera, donde anteriormente vivían ahí con toda tranquilidad y ahora por miedo al virus, pues simplemente son expulsados, todo esto basado en estigma y discriminación.
Y bueno, aquí el doctor Tedros de la OMS lo dijo muy claro, muy claro. Nuestro principal enemigo actualmente no es el virus por sí mismo, sino que es el miedo, los rumores, el estigma. Y todo esto está siendo pues aumentado, maximizado por las fake news, por la mala información, por la misinformación. También todo esto se empeora cada vez más, también por la politización del contexto, por este nacionalismo extremo donde lo que importa soy yo y solo yo. Y, y todo este tipo de narrativas tóxicas pues generan nuevamente que volvamos otra vez a tener que trabajar fuertemente contra todos aquellos mitos, como el mito de que la persona migrante es portadora de enfermedad. Pero realmente la situación se agrava en términos de estigma y discriminación, no solo tomando en cuenta el estigma y discriminación para personas migrantes, sino también el estigma y discriminación para personas que portan o que están viviendo el virus o que han tenido el virus, familiares, por ejemplo. Situaciones como de que si se detecta un miembro de la familia con el virus, pues los vecinos golpean, insultan, expulsan a los familiares del barrio o del edificio en el que están. Todo ese tipo de cosas generan definitivamente también mucha vulnerabilidad para la salud de las personas en general y maximizado todavía para poblaciones migrantes. Entonces, ya entrando a hablar de un poco los pasos hacia dónde vamos, pues por eso insisto mucho en el título que pusimos de que la inclusión como forma inteligente de trabajar, porque realmente así lo sabemos desde el punto de vista de salud pública. La salud pública solo funciona si todos son incluidos. No existe la salud pública solo por grupos específicos. La salud pública incluye a todo el colectivo en general, sin importar nacionalidad, estatus, etc. Y el virus nos ha demostrado esto. Específicamente nos está diciendo salud pública implica todos y todas, ¿no? De una forma absolutamente inclusiva. Entonces, de forma rápida, pues estos son 12 de las áreas en las que OIM está trabajando y está trabajando fuertemente con los diferentes gobiernos, con los ministerios de salud, en términos de respuesta humanitaria o de respuesta frente al COVID. Entonces vemos cómo estamos trabajando fuertemente, por ejemplo, para construir guías, para también fortalecer capacidades con los diferentes ministerios de salud y con los diferentes entes, autoridades en los países, para poder trabajar cada uno de estos elementos. No me voy a referir a todos, quizás importante tomar en cuenta de que estamos incluyendo aquí lo que es impacto socioeconómico, entonces también hay acciones que se están realizando en términos de ver cómo mejorar, por ejemplo, cómo regresar otra vez a ese envío de remesas, cómo poderle brindar atención a la persona migrante en las comunidades de destino para que vuelva otra vez a conseguir trabajo. Este tipo de cosas desde el punto de vista socioeconómico. Tenemos también muchas acciones en términos de protección, en términos de trabajar con víctimas de trata, etcétera. Y bueno, son muchas las áreas en las que trabajamos que luego podemos afinar en ellas. En un área que quería pues presentar un poquito más de enfoque es el área del mapeo de movilidad poblacional. Y es importante que podamos reconocer a dónde se encuentran estos grupos de población, porque ahí es donde empieza la primera vulnerabilidad, en el momento en el que estas personas siguen siendo invisibles para las autoridades. Entonces, muchas veces tenemos sistemas de vigilancia epidemiológica de maravilla, una belleza de sistemas de vigilancia epidemiológica, pero basados en servicios de salud, donde si la persona no acude a la clínica, si no acude al consultorio médico, esa persona no es detectada ni es de ninguna forma incluida. Entonces, vamos a verlo ahora en términos de vigilancia epidemiológica, la importancia. Y luego medidas importantes para incluir este aspecto de movilidad humana. Tenemos, por ejemplo, lo que llamamos el mapeo de movilidad poblacional. Esto prácticamente lo que implica es hacer un estudio de campo muy específico. La intención de estos estudios no es presentar un artículo días después, ¿no? Sino que es tomar decisiones al día siguiente, ¿no? Es prácticamente para poder hacer un mapeo, para poder tomar en cuenta
dónde están, de conocer dónde están cuáles son esos patrones de movilidad, cuál es el tipo de población, cuáles son esos espacios donde hay mayor riesgo, mayor vulnerabilidad para las poblaciones, y definir cuáles son tanto los espacios como las comunidades que están en mayor riesgo. Y en base a esto, este mapeo de movilidad poblacional, combinarlo, hacer un análisis cruzado con los estudios realizados desde la salud pública y a través de la vigilancia epidemiológica, en términos de riesgos, vulnerabilidades, capacidades, para poder definitivamente lograr localizar cuáles son esas comunidades prioritarias, cuáles son esas vulnerabilidades que existen específicamente en estos grupos y intervenir, ¿verdad? Hacer intervenciones de salud lo más focalizadas, lo más precisas posibles. Esta es la intención de estos mapeos de movilidad poblacional. Y finalmente, pues, lograr fortalecer esos servicios de salud, lograr también hacer actividades basadas en la comunidad, actividades centradas en las personas, en las necesidades propias de las personas y definitivamente con una gran coordinación transfronteriza, ¿no? Respetando todo este ciclo migratorio que es tan importante. Un área muy, muy importante es el área de comunicación de riesgo y participación comunitaria, donde vemos que generalmente las poblaciones migrantes o desplazadas por su estatus legal, por discriminación, por barreras de lenguaje, tienen limitado el acceso a material preventivo y a servicios de salud en general, servicios básicos en general. Vemos cómo estas poblaciones también no tienen acceso a los anuncios oficiales y puede que el Ministerio de Salud esté haciendo un trabajo maravilloso, pero el simple hecho de que la fotografía que estoy viendo en esa campaña no se refleja con mi cultura, con quien yo soy, pues no le presto atención. Sin decir también de que obviamente la parte del lenguaje es súper, muy, muy, muy importante. Entonces estos anuncios oficiales, estos llamados a veces, estos anuncios que a veces son pues obligatorios, para medidas obligatorias que la población debe seguir, a veces no llegan a la población migrante y tiende a parecer como que la persona migrante no quiere cooperar y bueno, no, es que simplemente no está llegando el mensaje de una forma clara. Vemos cómo estas personas o estos grupos de población no son incluidos en las estrategias, en los planes, en las intervenciones locales. Vemos cómo también por su misma condición de movilidad, generalmente o pueden estar en lugares, en espacios muy difíciles de accesar, incluso más bien escondiéndose un poco para no ser detectados por miedo a ser deportados o por miedo a ser puestos en algún encierro, en alguna zona de encierro. Y eso puede hacer también que más bien las personas migrantes tiendan a evitar pasar por pasos de frontera donde les pueden hacer exámenes y donde podemos hacer un diagnóstico de una forma más adecuada. Y bueno, ustedes creo que son desde el ministerio, la gente que conozco del ministerio, realmente expertos en esta temática y como dije al inicio, buena práctica en términos de respetar esta parte de traducción, de tener mensajes adaptados, mensajes simples, dirigidos a estos grupos de población. También sé, de acuerdo a la experiencia que he visto en Chile, pues que utilizan estos canales apropiados, no es el sistema de salud solamente el que llega a dar un mensaje, sino que se hace a través de trabajadores comunitarios de salud, líderes comunales, líderes religiosos, etc. Y bueno, todos son elementos, creo yo, que tienen gran impacto en la salud de las personas. Tenemos otra área de atención dentro de nuestro gran ciclo, que es los puntos de entrada, y esto tiene que ver con el fortalecimiento de aeropuertos internacionales, puertos, cruces de frontera, ya sean oficiales o no oficiales. Y este es un tema muy interesante porque normalmente OIM tiene una enorme experiencia trabajando con asuntos de frontera, pero hasta ahora es que realmente yo creo que OIM ha empezado a trabajar y a enfocarse más en este asunto de salud de frontera, ¿no? O salud de puntos de entrada, donde nos damos cuenta de la importancia de trabajar de forma muy, muy, muy cercana con la Dirección de Migración, con las autoridades de policía, con, en general, relaciones exteriores, con todas las instancias diferentes que hay en estos puntos de entrada, para capacitar al personal, para que exista
un sistema y lo puse ahí en verde y luego lo señalé allá, etcétera, la parte de la referencia que es importante. Entonces, esa persona que está en el aeropuerto, que sella el pasaporte, tiene que estar perfectamente bien entrenada para detectar casos riesgosos y obviamente con muchísima humanidad y con mucho profesionalismo y respetando todos los derechos humanos, saber a dónde referir para que esta persona pueda ser atendida y para que esta persona pueda ser diagnosticada y atendida de la mejor manera. Para eso se requieren protocolos, para eso se requiere una buena infraestructura, para eso se requiere también que estas personas estén protegidas con equipos básicos de protección. Entonces, todo ese es el trabajo que se debe hacer en conjunto y ustedes muchos pueden decir, pero ¿por qué nos dice esto si somos Ministerio de Salud? Y es que sí, exactamente por eso lo digo, porque es responsabilidad del Ministerio de Salud también empujar, abogar para que las autoridades migratorias estén preparadas y sean aliados en todo este trabajo cuando hablamos de puntos de frontera o de puntos de entrada al país. Vigilancia de la salud también es muy importante. Como les digo, el asunto de que muchas veces esperamos que la persona venga a la consulta médica, venga a la clínica para ser detectada, pero si la persona por miedo, por problema de lenguaje o por muchas condiciones no accede a ese servicio, pues nunca vamos a lograr registrar ese caso en general y vamos a perder entonces pues ese valor de la vigilancia epidemiológica. Por eso hacemos y recalcamos mucho la importancia de la vigilancia epidemiológica a nivel comunitario, donde tenemos trabajadores comunitarios de la salud que van directamente a los lugares a donde están las personas migrantes, a donde están estos grupos de población y pues hacen entrevistas, conversan con las personas y hacen un análisis, todo este mapeo de movilidad, etcétera, para poder pues reportar esto a los sistemas de datos epidemiológicos y de esa forma pues tener mayor información de lo que está sucediendo. Es ir a buscar a la población, creo que es lo más importante, siempre respetando la cultura y las necesidades locales. Luego, control y prevención de infecciones, donde vemos la importancia también de garantizar adecuadas condiciones de saneamiento, agua, en lugares a donde están estas poblaciones. De forma muy importante, no solo decir que tienen que lavarse las manos, bueno, no, tenemos también que garantizar de una u otra forma el acceso al agua para poderse lavar las manos. Y son acciones que tienen que hacerse de forma muy integrada con las municipalidades, con todas las autoridades, etcétera, pero que deben hacerse para evitar, como les digo, mayores complicaciones. Y ya terminando, pues en realidad hablamos también de lo que es gestión de casos, continuación de la atención, una gran preocupación que existe ahora y es, como les dije inicialmente, es qué va a pasar con estas, cuando ya el COVID pase, qué está pasando con casos de malaria, de VIH, de sarampión, tuberculosis, qué está pasando con la diabetes, qué está pasando con la hipertensión, con cáncer, con todas aquellas enfermedades y condiciones que trabajábamos y que han estado como suspendidas, como si nada de esto sucediera en el mundo COVID, ¿no? Y bueno, entonces también acciones muy específicas para poder brindar esa atención. Nosotros, por lo menos desde OIM, abogamos siempre muchísimo por la coordinación. Creemos que la coordinación debe ser siempre intersectorial, siempre tiene que ser en conjunto con otras autoridades. Esto no es una crisis sanitaria y la forma de resolverla no es solamente a través de las autoridades de salud. Tenemos que hacerlo de forma integrada con todos los diferentes sectores de gobierno, sociedad civil, socios, Naciones Unidas, etcétera. Y también el enfoque que debemos de hacer siempre desde el punto de vista binacional, transfronterizo. Esto no se maneja solo. Es decir, Chile no maneja esto solito. Tiene que hablar con Brasil. Chile tiene que hablar con Perú. Chile tiene que hablar con Ecuador, con Colombia, con toda la región en general. Chile tiene que hablar con Haití. Si en realidad todas estas comunicaciones, estas coordinaciones deben hacerse de forma normal, cotidiana. Si tienen que haber procesos donde podamos trabajar de forma unida para el bienestar de las personas de estas nacionalidades que van a llegar a Chile, o igual del chileno que va a ir a otros países. Finalmente, les digo, pues aquí tenemos el gran efecto, ¿no? De que seguimos creyendo que la migración es definitivamente muy importante para la sociedad y que, bueno, más bien se demostró a través del COVID
de que las personas migrantes son fundamentales para las economías de los países. Y ahora este gran reto que tenemos es cómo lograr este balance, ¿no? Y yo sigo siendo muy positivo y creo que después del COVID vamos a tener nuevos espacios de crecimiento para la salud de las personas migrantes. Tenemos todo un gran empuje hacia la cobertura universal, ahora demostrado con evidencia después del COVID, de qué pasa en aquellos países donde no existe cobertura universal, que ha sido la tragedia que se ha vivido. Tenemos todavía una agenda global que sigue hacia adelante. Hay que ver qué va a pasar ahora con los objetivos de desarrollo. Posiblemente ya no van a ser dentro de unos poquitos años, sino lo pasarán para dentro de 100 años. Pero bueno, seguimos luchando por llegar a esos objetivos que se plantearon y que son verdaderamente muy, muy, muy inclusivos. Tenemos el Pacto Global para la Migración, que es específico también para incluir poblaciones migrantes en las acciones que tenemos. Y luego lo más importante de todo esto, creo que tenemos nuestro esfuerzo, ¿no? Todo esto que yo he visto, todos estos líderes comunitarios, estos líderes del sector salud que están ahí en el día a día, realmente generando grandes cambios y grandes cosas por la salud de las personas migrantes en Chile. Entonces, sigo siendo muy positivo de que vamos a salir adelante y de que creo que más bien esta crisis nos va a generar muchísimas enseñanzas sobre una sociedad muchísimo más inclusiva, que es la que merecemos. Entonces, pues, ni modo, a seguir hacia adelante, siempre mirando hacia el futuro. Y aquí les dejo entonces. Muchísimas gracias por su tiempo. Y, Josette, si todavía estás por ahí, adelante. Hola, muchas gracias, Carlos. Excelente tu presentación. La verdad es que siempre es importante ver también desde fuera lo que nos está ocurriendo. La pandemia ha hecho como, ha estresado, digamos, de alguna forma a los equipos de salud y terminamos viendo lo que nos ocurre a nosotros, perdiendo la perspectiva también de lo que está ocurriendo en el mundo. Así que ha sido de un gran aporte tu presentación. Bueno, quería hacerte algunas de las preguntas que nos han ido llegando, si podemos, tenemos un tiempecito para contestar algunas. Nos preguntan sobre las estrategias transnacionales que emplean los migrantes, ¿no? O sea, hay conductas preventivas, hay estrategias que se están desarrollando. Si ustedes tienen como información de esas estrategias y digamos cuál es su aporte también en la pandemia. Perdón, no te entiendo. La pregunta es en base a población migrante, diseñadas directamente de la población migrante. Exactamente. ¿Qué aspectos transnacionales hay en las estrategias? Bueno, las estrategias en general, pues, como les digo ahora, a través del COVID, las estrategias, el cuadro se ha generado, el cuadro se ha hecho más amplio, por decirlo así. Entonces, ahora tenemos ya grupos de población más definidos. En estos momentos, la estrategia que se está trabajando más de cerca es la parte de retorno de personas. Como les digo, por la situación de la emergencia, existen grandes grupos de población. Estamos hablando de 300 personas, 400 personas que quedan varadas en un país, que eran trabajadores migrantes y que ahora quieren regresar a sus países de origen. Entonces, gran empuje que se está dando es para brindarle atención a estas personas y poderles ayudar para que regresen de una forma segura a sus países. Creo que ese es el enfoque que se está dando ahora en la situación de emergencia. La gran situación que se va a ver luego es pues el lograr entender cómo se están dando estos nuevos flujos migratorios, tanto de retorno como otros grupos de población que se están generando de desplazamiento causados por el COVID, y eso va a ameritar otra vez nuevas estrategias, nuevos planteamientos. No sé, porque en la pregunta me pareció que estaba más enfocado desde la población migrante, ¿no? Sí, entonces, como te digo, en estos momentos, sinceramente, la situación es de supervivencia. Estamos prácticamente hablando de sistemas de supervivencia, donde las personas lo que están es buscando cómo sobrevivir y cómo lograr, principalmente, como les digo, principalmente el enfoque que dan estas personas generalmente es el regresar a sus comunidades, el intentar regresar a sus comunidades, aunque saben que en sus comunidades la situación también está verdaderamente complicada, ¿no? Pero este es el enfoque que se está dando ahora por la situación tan importante de emergencia.
Sí, mira, hay varias preguntas que tienen relación con el desafío que implica trabajar de manera conjunta, el trabajo de enfoque de derechos humanos que se hace, por ejemplo, con grupos vulnerables y todo el trabajo de vigilancia epidemiológica, ¿no? ¿Cómo, qué recomendaciones existen para poder desarrollar acciones de salud colectiva con enfoque intercultural con población migrante, ¿no? Perfecto. En términos de vigilancia, me dice, ¿sí? Sí, de medidas de salud colectiva que son propias, digamos, las que estamos desarrollando hoy día en la pandemia, desde testear, aislar, trazar, cómo las hacemos con enfoque intercultural, ¿no? Sí, generalmente pues hablamos de la importancia, como te digo, de detectar primero estos grupos de población, generalmente tomando muy en cuenta todo este continuum de la movilidad humana que llamamos nosotros, ¿no? Que es esta posibilidad de darle seguimiento, de saber específicamente cuáles son esos flujos de movilidad, estos grupos de movilidad y hacer estimaciones epidemiológicas en estos corredores. Y pues hacia eso van enfocados todas las acciones, en tratar de también ver ese panorama completo de ese flujo migratorio, de ese continuum de movilidad y poder de esa forma adaptar servicios. Entonces yo insisto muchísimo en la parte de trabajo específico de vigilancia epidemiológica comunitaria, donde, como les digo, creo que Chile lo hace de una forma muy adecuada, pero si hablamos de trabajadores comunitarios, específicamente yendo a buscar a las personas en este continuum de movilidad y de esa forma, pues tener información que nos va a permitir acciones más detalladas, más específicas. Como les digo, la parte de la traducción, la parte del enfoque, del cambio, del ajuste, del ajuste intercultural, que es definitivamente fundamental, pero para lograrlo, pues tenemos primero que evidenciar a las personas migrantes, evidenciar a dónde están, ¿no? Y creo que ese es de los mayores riesgos. El realizar muchas acciones sin realmente lograr detectar a dónde están las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Carlos, eso significa que, por ejemplo, nos hemos enfrentado al fenómeno, tú lo planteabas en tu presentación, de la movilidad, ¿no? O sea, grupos que se van moviendo en el territorio, ¿no? Un territorio que además está con fronteras no solo las internacionales, sino que también con cordones sanitarios, en el caso de nosotros. También hace referencia a ese trabajo de seguimiento de esas poblaciones. Es difícil, digamos, cómo trabajar esa situación. También hay preguntas respecto a eso. Sí, no, definitivamente, cuando hablamos de movilidad, hablamos de general, también de desplazamientos internos. Chile definitivamente tiene mucho desplazamiento interno y lo va a tener más ahora después del COVID, cuando las cosas se abran, cuando nuevamente vamos a empezar a ver grandes grupos de población, porque como ustedes pueden ver en los números, en las estadísticas, habrán muchísimas personas que están en desempleo, las tasas de desempleo van a aumentar muchísimo, las condiciones de vulnerabilidad van a aumentar muchísimo. Y entonces desde el sector salud, pues se van a ver obligados definitivamente en llegar a detectar estos grupos de población, estos flujos migratorios. La gran pregunta aquí que tenemos, todos tenemos ese gran signo de pregunta, es qué pasará en los próximos 2 o 3 meses. Esa es la gran cuestión, el gran signo de pregunta, porque todavía los sistemas están atendiendo el incendio, atendiendo la situación de emergencia, ¿no? Realmente sin tiempo, sin condiciones, sin recursos para poder pensar hacia adelante, ¿no? Yo creo que Chile lo que tiene que hacer es sentarse en la mesa a readecuar nuevamente todas sus piezas, todos sus recursos. Yo asumo también que con la emergencia, muchas de las personas que trabajaban por atención a la población migrante han ido asumiendo otro tipo de labores, probablemente muy enfocados en epidemiología, muy enfocados, es lo que generalmente ha sucedido en todos los países. Entonces sí, dependiendo mucho de cómo vaya esa curva, esa cantidad de casos que según entiendo ya Chile ya está empezando a ver un poquito la luz después al final del túnel. Cuando ya esto esté sucediendo, pues creo que es muy importante retomar nuevamente y analizar todos los recursos que se tienen y reformular nuevas
políticas, nuevas acciones, con un marco, como les digo, muchísimo más inclusivo. Un marco donde realmente podamos garantizar que las personas migrantes, tanto migrantes internos como migrantes internacionales, puedan tener acceso a servicios de salud de una forma, pues, apropiada, ¿no? De una forma efectiva y apropiada. Sí, tal como tú dices, efectivamente, la situación de la pandemia también ha derivado mucho que nuestros referentes o han ido a reforzar la atención clínica o han ido a reforzar la atención, o sea, la vigilancia epidemiológica. Si bien han seguido apoyando realmente de manera heroica algunas veces, porque han habido momentos de mucha tensión, como dices tú, en todos los países, para poder igual seguir cumpliendo sus funciones. Hay Sí, pero otra, aquí, como te digo, es muy importante el uso de la experiencia que ha tenido Chile, ese uso de la experiencia para poder realmente a futuro diseñar estrategias bien claras. Por ejemplo, dar seguimiento a una persona. ¿Qué pasa cuando una persona migrante es detectada como positiva y esta persona migrante está viajando de un lugar a otro el mismo día, ¿no? ¿Cómo realmente podemos brindarle atención a esa persona, a su grupo, al grupo, y cómo podemos incluso saber con quién estuvo contacto y hacer todo el análisis de contactos de esta persona en un contexto migratorio, que es un gran reto, pero como te digo, Chile tiene esas condiciones de poder decir cómo hacerlo, ¿no? Cómo plantear estas posibilidades, estas posibles estrategias. Eh, También la importancia del fortalecimiento de las alianzas locales, de tener muchísimo ir hacia el fortalecimiento de organizaciones locales que permitan también tener acceso directo a información propia de la comunidad. Líderes locales, representantes religiosos, etcétera. Muchos diferentes espacios que tenemos en las comunidades migrantes que nos permiten también y que nos brindan información importante para poder tomar decisiones. Sí ha de decirlo que, bueno, como te digo, las estrategias de salud van a ser nuevas. Tenemos que rediseñarnos, reimaginarnos ahora después de todo lo que ha sucedido y, y utilizar también, aquí es muy importante para la parte de los colegas de la academia también, utilizar la evidencia, poder conseguir datos específicos, números que nos permitan también darnos cuenta de lo que ha sucedido, de todo esto que ha sucedido, que nos permita realmente evidenciar la necesidad de un sistema universal, de un sistema de acceso a servicios verdaderamente universal, etcétera. Realmente es un trabajo conjunto que debemos hacer. sí, estoy muy de acuerdo con el desafío que viene, ¿no? Tenemos una pregunta aquí respecto si existen recomendaciones a los países de origen o limítrofes para facilitar el ingreso a sus países de origen por parte de entidades internacionales. A propósito de lo que tú señalabas del cierre de frontera y lo que ha significado y cómo ha impactado en la población migrante, y no solo en la población migrante, en estudiantes, en gente que está de turismo, digamos, el impacto que ha tenido el cierre de fronteras, si ustedes tienen recomendaciones específicas al respecto. Sí, eso depende mucho de cada país y de cada zona de frontera. En realidad las personas, pues por nacionalidad, una persona que tiene nacionalidades de un país, pues este país tiene la responsabilidad de recibirle. Sí, es decir, no hay forma de decir que no, ¿no? En algunos casos se han visto situaciones donde el gobierno pues indica, sí, usted puede regresar, pero solo si viene con prueba hecha, si se hace una prueba, etcétera. Cosas que eso no lo permite, ¿no? Eso no se puede realizar de esa forma. El país tiene la obligación de recibir a su connacional. Eh, Cuando se trata de una persona refugiada, el último país a donde esta persona solicitó asilo es el que tiene la obligación también de recibir y de proteger a esta persona. Entonces, esos son, digamos, lo que cuenta en términos del marco normativo. Los países, eso es, como te digo, la respuesta es muy diferente porque varía mucho de país a país. Hay países que lo que han hecho es que ponen en cuarentena obligatoria
a estas personas por 14 días, por 15 días. Es lo que la gran mayoría, creo que de países han hecho, son cuarentenas, pero domiciliarias, donde la persona puede ir a su casa. Y eso sí, con orden sanitaria para mantenerse ahí, ¿no? Con consecuencias si la persona no cumple con esa cuarentena. Y eso es pues prácticamente lo que se ha generado en los diferentes países. Hay países también que han sido muy inteligentes en términos del retorno de estas personas y automáticamente dan también pues un apoyo económico a las personas que quieren regresar a su país, y pues también ha servido un poco como incentivo, no solo como medida humanitaria para brindar atención a las personas que están regresando, sino también como un incentivo para poder pues que estas personas tengan mejores condiciones de vida. Y en ese sentido, ¿cuál sería la recomendación de la Organización Internacional para las Migraciones? Sí, no, en realidad nosotros como tal, el posicionamiento es de que la persona sea la que decida en general cuál es su deseo, ¿no? De dónde quiere mantenerse. Siempre, en todo momento, lo importante aquí, los elementos que hay que tomar muy en cuenta es el proteger la salud de las personas, que cualquier movimiento migratorio que se va a hacer, ya sea voluntario o incluso involuntario, se haga con todas las medidas de protección para esta persona, para que su salud no se vaya a ver afectada, minimizando todo tipo de riesgo de transmisión, con chequeos médicos previos e incluso a la llegada, para poder también garantizar que la salud, que se va a respetar la salud de estas personas, y con muchísima consejería cuando la situación es no voluntaria, cuando el retorno es una deportación, cuando no es, pues también con condiciones de consejería para que las personas puedan también pues adecuarse y pues integrarse nuevamente al nuevo contexto en el que se encuentran. Entonces nosotros como organización, pues lo que brindamos creemos en que la atención debe brindarse en todo el ciclo migratorio. Si la persona pues se va a quedar en destino, pues tiene que haber una protección, tiene que haber un sistema que también permita que esta persona se mantenga saludable, que se mantenga, pues, que el riesgo de transmisión frente al virus sea el mínimo. Pero si esta persona también quiere viajar, pues garantizar también que ese viaje se haga en las condiciones más adecuadas y que sea aceptado en su país de origen. Mira, hay otra pregunta que está relacionada al acceso al agua, ¿no? Seguramente la pregunta hace referencia en los lugares donde el acceso es muy complejo, puede ser campamento, tú conoces la realidad del norte, en donde hay territorios que no la tienen. ¿Cómo elaboramos estrategias sanitarias, recomendaciones como específicas para llegar a esa población y poder trabajar respecto a la prevención del COVID-19? Sí, que eso es bien complicado, porque son condiciones estructurales, ¿no? que existen, es decir, condiciones limitantes estructurales muy importantes, y ahora durante la situación humanitaria, pues lo que hacen es principalmente pues lograr conseguir cisternas de agua que lleguen ahora para atender la situación. Pero bueno, eso sería un inicio, es decir, es importante el reconocer esa necesidad de las personas y realmente tener condiciones que permitan que estas personas sean incluidas en los planes, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo anteriormente, que estas personas, que los grupos más vulnerables sean incluidos en los planes de atención de las municipalidades, de las autoridades en general, para que puedan atender la emergencia. Pero hay que ir más allá de esto, ¿no? Es decir, aquí yo creo que lo importante de demostrar acá es que el virus nos está demostrando todas esas inequidades, nos está demostrando todas esas barbaridades que se estaban dando, que tal vez no nos estábamos dando cuenta como sociedad en general, ¿no? Tal vez nosotros sí, en el campo de la salud, pues estamos más vinculados en el día a día con situaciones de vida, pero habían países que ignoraban por completo la existencia de cuarterías o la existencia de estas situaciones, ¿no? tan dramáticas. Y ahora el virus está enseñando eso, está sacando todo eso a relucir, y creo yo que es la invitación a que realmente se tomen medidas ya no paliativas, ya no únicamente por la emergencia, ¿no? Ya no solamente la atención humanitaria, sino realmente medidas sostenibles y sostenidas
que permitan mejorar las condiciones de vida. Si no es posible que en estos momentos existan personas en Latinoamérica que no tengan acceso al agua potable. Es decir, pareciera ilógico, pero sí hay grupos de población importantes que todavía lo tienen. Y estamos hablando de agua potable. Ahora, probablemente simplemente agua para lavarse las manos, ni siquiera potable. También hay grupos de población que ni siquiera tienen acceso a agua no potable, ¿no? Y eso yo creo que es la enseñanza. Yo creo que es lo que nos está diciendo todo esto. El que yo estoy muy positivo del hecho de que esto va a pasar. Tarde o temprano pasará, existirá la vacuna, existirán terapias, etcétera, y podremos volver otra vez un poco a la normalidad anterior, pero ya no va a ser lo mismo, ¿sí? Ya no va a ser lo mismo porque muchas cosas se han evidenciado, muchas cosas han salido a la luz y ahora nos toca a nosotros liderar procesos de cambio, ¿no? Procesos de cambio, generación, desarrollo de políticas, desarrollo de sistemas cada vez más inclusivos, ya no seguir viendo la salud simplemente como el acceso al doctorcito del pueblo, sino más allá. Es decir, salud tiene que ser ese tubo de agua, esa capacidad, esa posibilidad de que en un campamento exista agua potable, también es una responsabilidad de salud, ¿no? Realmente es eso, ese es el enfoque que hay que brindar, que no es nada fácil, pero que creo que ahora se nos presenta esa nueva oportunidad de repensar y de reimaginarnos los siguientes pasos. Sí, también hay una pregunta, ya van quedando yo creo que unas 2 preguntas más por el tiempo, 3, respecto a cómo se ha visto la participación. Nosotros promovemos la participación y el enfoque comunitario, pero en el contexto de la pandemia, con todas las limitaciones que han habido, hoy día probablemente también nos acompañan en esta actividad miembros de la sociedad civil, ¿cómo se ha dado en los países? ¿Qué información tienen ustedes? Y ha sido muy difícil, ¿no? En realidad ha sido muy, muy, muy complicado porque todos estamos encerrados en diferentes espacios, ¿no? Entonces, incluso para la sociedad civil ha sido muy complicado, para cualquier actor humanitario ha sido muy, muy complicado, es decir, porque no se trata solo de poder viajar a una comunidad para brindar un apoyo, se trata de poder también que existan suministros en esa comunidad, etcétera. Entonces, para sociedad civil en general ha sido muy, muy, muy complicado. Todos todos encerrados, digamos, en diferentes, ni siquiera con acceso a las oficinas, ¿no? Entonces la situación ha sido verdaderamente muy complicada. Yo creo que sigo yo con este lado positivo que queremos darle a todas las cosas, que a pesar de toda esta complicación y toda esta situación tan compleja, yo creo que lo que sí estamos logrando a través de este COVID es el trabajo interagencial, el trabajo articulado con sociedad civil, Naciones Unidas, gobierno, etcétera, porque ahora todos usamos el Zoom diariamente, 2, 3, 4 reuniones por día, y ahora estamos comunicándonos. Antes quizás era imposible porque había que pagar un viaje para podernos nosotros estar conversando, ¿no? Y ahora no, hoy en 1 hora y media pues hicimos lo que antes hubiéramos hecho en una semana probablemente viajando a Chile, etcétera. Entonces creo que desde ese punto de vista hay también un buen futuro en el hecho de que por lo menos desde Naciones Unidas se está trabajando de una forma muy unida. Toda esta parte de comunicación de riesgo y participación comunitaria la lidera UNICEF, por ejemplo, y lo hacen de una forma muy, muy, muy buena y lo estamos haciendo de una forma muy coordinada. Estamos trabajando muy unidos también con ACNUR, toda la parte de refugiados, etcétera. Estamos trabajando con la Cruz Roja, muchísimas acciones como sociedad civil, con Médicos Sin Fronteras, etcétera. Todos, yo creo que a través de esta experiencia ahora estamos uniendo esfuerzos y creo que estamos uniendo fuerzas. Pero sí que ha sido difícil, pero creo que también hemos aprendido a través de eso y creo que ya cuando logremos salir otra vez a la calle, podamos sentarnos nuevamente a tomar café juntos, podemos definitivamente pensar en un mejor mañana, en un nuevo plan de acción. Así es. Nosotros hemos visto eso, hemos trabajado con las agencias de forma importante. Sí, son muchos desafíos, ¿no? Voy a terminar con 2 preguntas. Una está referida, si entiendo bien, a qué estrategias hay para aquellas patologías post-COVID-19, ¿no?
quizás tiene relación con lo que tú señalabas de la continuidad. Nosotros, esta población, las personas migrantes, ya presentaban barreras de acceso a la atención, independiente que desde un punto de vista de las normativas existan avances en los países, o aquí en Chile está garantizado el acceso, igual siguen persistiendo barreras, pese a las estrategias que hemos ido desarrollando. Y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para las patologías post-pandemia? Pensando en patologías generales, ¿no? No vinculadas al COVID, es lo que me Sí, imagino que es la entiendo en pregunta. generales. Sí, se están haciendo grandes esfuerzos, grandes estrategias también para poder poner al día muchas de las propuestas o proyectos ya cuando ya los encierros y las cuarentenas y todo esto pase. Por ejemplo, hay nuevas estrategias se están generando, por ejemplo, desde ONUCIDA se está generando se está construyendo actualmente una nueva estrategia para poder otra vez volver a retomar todas aquellas acciones que se estaban realizando y que fueron suspendidas. Fondo Mundial, por ejemplo, también está planteando una nueva estrategia también donde se están tomando en cuenta nuevas modalidades de financiamiento, nuevas modalidades muy, muy después de las lecciones aprendidas que se están realizando ahora, porque ha sido difícil, ha sido muy difícil. Es decir, para los programas, por ejemplo, que son financiados por el fondo, ha sido complicado, ¿no? Porque se han logrado ajustar algunos fondos para poder enfocar la atención frente al COVID y nosotros en nuestros programas lo que estamos haciendo es prácticamente ajustando al final, digamos, los proyectos que tienen que ver con tuberculosis, ahora estamos haciendo tuberculosis más COVID. Eso es un poco como que el portafolio se ha ampliado, ¿no? Entonces ahora hacemos promoción de la salud, hacemos prevención, etcétera, pero hacemos también COVID. Entonces ahí siempre va como el tema de fondo, pero, pero sí, es muy complicado. Sé que sí se están planteando desde las grandes, desde las agencias donantes, se están planteando nuevas estrategias y formas para poder poner al día, pero también hay que reconocer de que ya ahora, después de 3, 4 meses de estar en esta crisis, la situación es alarmante, ¿no? Estamos viendo Sí, claro, nosotros, realmente, sí, un atraso, se está viendo un atraso muy importante en todo lo que son coberturas, en todo lo que son sí, tratamientos, etcétera. Es decir, en realidad también va a requerir de un manejo muy delicado ya cuando ya se abran todas las economías y cuando se abra otra vez todo el libre tránsito. sí, nosotros ahora en el trabajo que estamos haciendo con algunas comunas, bueno, y también desde el nivel central, hay una preocupación importante respecto a salud sexual y reproductiva, a infancia, digamos, son indicadores sensibles, muertes maternas, infantiles, que preocupan, digamos, en el marco de el estrés del sistema y cómo se han ido empezando a ver algunas discontinuidades en la atención. De hecho, en algunas de las visitas a los territorios nos han pedido aprovechar de volver a promocionar el acceso a la mujer embarazada, no importando su situación irregular, como medidas, como decías tú, de tener un paquete más amplio, ¿no? O sea, estamos haciendo este trabajo, pero ya empezar a incorporar otras acciones para ir abordando el efecto que tiene en las otras patologías. Finalmente ya estamos llegando casi al fin de la presentación, te agradecemos enormemente tu presentación. Nos preguntan respecto a cómo potenciar, como también hoy día probablemente nos acompañan investigadores y académicos, la investigación, ¿no? Respecto a estos temas, y la colaboración con la academia, ¿no? Sí, también se abren grandes oportunidades. Ahora vamos a estar, como les digo, es la única forma de lograr reimaginar el futuro, rediseñarnos como sistemas, va a ser a través de la adecuada evidencia, ¿no? Y creo que la única forma, todo esto que yo he dicho, pues son solo pues, interpretaciones, ¿no? Pero hace falta ahora sí poner todo esto y aterrizar todo esto en estudios claros que nos vayan a permitir tomar esas decisiones a futuro en base a evidencia. Entonces, creo yo que uno de los campos más importantes es la parte
de todo lo que son, digamos, los sistemas, cómo los sistemas se han visto afectados, todo esto de no lograr la continuidad de los servicios y el impacto que eso ha generado, eso abre un gran espacio de la academia. Otro gran espacio para estudiar es lograr comparar estos sistemas que tienen cobertura universal en general con sistemas que definitivamente no lo tienen y que han vivido verdaderos caos, situaciones verdaderamente caóticas al no tener sistemas de salud, ¿no? Igual el tema que a mí me encanta, el tema de la atención primaria, creo que es importante también lograr identificar cuál ha sido la acción y cómo hemos logrado a través de la atención primaria evitar muchas muertes y evitar muchos contagios. Este tipo de cosas creo que es el enfoque que necesitamos en términos de nuevos estudios y siempre incluyendo toda esta parte de movilidad. Es decir, yo creo que el COVID ha demostrado eso, de que somos absolutamente móviles, de que al final las fronteras ahí están, pero al final no sirvieron. Es decir, las fronteras pueden haber cerrado un momento la transmisión, en algún momento pues se dio el paso y llega un momento en el que ya toda la región en realidad somos transmisores comunitarios, por decirlo así. Entonces todo esto tiene que ser demostrado, todo esto tiene que ser evidenciado y yo creo que también se requiere de un gran aporte ahora de la academia para poder convertir todo esto en evidencia que nos permita tomar decisiones en el futuro. Definitivamente se ha trabajado mucho todos estos temas de vigilancia epidemiológica, todos estos tipos de seguimiento de contactos, temas de rastreo, de movilidad, todos en realidad todos estos temas se han ahora fortalecido muchísimo porque se han generado muchas guías, se han generado muchos documentos, mucho apoyo, mucho protocolo y creo que también hacía falta esta mirada de la movilidad en el sistema de salud. Yo creo que hacía falta un golpe como el que hemos recibido, porque ahora estamos realmente muy fortalecidos o vamos a estar muy fortalecidos para próximas epidemias o próximas condiciones donde ya nos hemos dado cuenta de que sí, es decir, salud tiene que trabajar en zonas de frontera, salud tiene que trabajar con movilidad, tenemos que incluir todos estos patrones, todos estos flujos migratorios. No podemos seguir trabajando como países, tenemos que trabajar como regiones, tenemos que trabajar como en base a estos flujos migratorios, etcétera. Son grandes las enseñanzas que tenemos y grandes los retos que continúan. Exacto. Sí, yo creo que también, sumándome a tu reflexión, es importante recoger las respuestas que ha habido a nivel local, ¿no? Desde la misma atención primaria, desde los servicios de salud, estrategias que han ido desarrollando, creativas, digamos, en un nivel de estrés, digamos, para el sistema. Yo vuelvo a decir de alguna forma una respuesta comprometida de nuestros funcionarios de salud, que también es interesante recoger porque algunas de esas prácticas han sido mejores unas que otras, podemos aprender de ellas, y también de alguna forma tus palabras me dejan la esperanza respecto a la campaña que nosotros hicimos hace un año, que se llama La Salud no tiene frontera, y hoy día, cuando empezó todo esto, claro, nos provocaba angustia, pero a la luz de los resultados y por eso decíamos que también es importante de esta charla era tener elementos para una reflexión también de mediano plazo. Hoy día parece más vigente que nunca, ¿no? La salud no tiene frontera. Así que bueno, agradecemos mucho tu presentación, Carlos. Ha sido un aporte enorme para la reflexión. Yo creo que va a ser muy importante para nuestros referentes a nivel local. Esta presentación va a quedar en YouTube, la pueden reproducir, podemos enviarla también. Muchos de nuestros colegas hoy día en esta situación están trabajando y no pudieron participar porque están en terreno. También agradecer, bueno, nuevamente a OIM Chile, con quien venimos trabajando de manera muy importante durante este último tiempo, y también a Hospital Digital, que nos ha permitido desarrollar esta actividad. Quisiera dejarte unas palabras finales ya para ir cerrando esta charla, y bueno, dejarlos también invitados para la charla del 22 de Karen Carpio, que es de salud mental y bienestar de las personas migrantes.
Carlos, te dejo para unas últimas palabras ya Perfecto, sí, despidiéndonos. muchas palabras, pero sí, no, realmente es eso, es nada más dejar un mensaje positivo que a pesar de los tiempos que se han vivido complicados, que siguen siendo tiempos complicados, donde se requiere de muchísima fortaleza desde el sector salud. Nosotros somos realmente, somos los pilares fuertes de la sociedad en estos momentos, realmente la sociedad entera se está apoyando ahora en los sistemas de salud. Y creo que también eso nos va a hacer más fuertes, eso nos va a hacer más fuertes. Todo lo que se está viviendo, todo lo que se ha vivido, tenemos que verlo desde el punto de vista de crecimiento, tenemos que verlo desde el punto de vista de diseñar, de rediseñarnos, de reimaginarnos. Y insisto mucho de que la forma inteligente de hacerlo es de forma inclusiva. Si queremos generar más problemas, pues podemos poner barreras, podemos poner fronteras, podemos poner grandes obstáculos y sí, al final las personas se van a enfermar y van a enfermar a otros y todo el mundo se va a enfermar y no vamos a lograr ese objetivo de salud pública. La única forma de obtener un objetivo claro en salud pública es mediante la inclusión y mediante un tratamiento integral para todas las personas sin importar raza, nacionalidad, etcétera. Entonces, muchísimas gracias. Yo realmente les agradezco mucho este espacio y espero que no haberles aburrido demasiado. Y sí, con muchísimo gusto podemos apoyar a futuro en lo que se considere necesario. Un Muchas abrazo a gracias, todos. Carlos. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse hoy día.